Bueno, ya estamos en nuestro último día del retiro, en la recta final, y también vamos concluyendo con las enseñanzas de Santa Teresa acerca del Padre Nuestro. Y en esta primera plática vamos a centrarnos en el capítulo 37, 38 y 39. En este primer capítulo, en el capítulo 37, lo titula La Santa, de esta manera: la excelencia de esta oración del Pater Noster y cómo hallaremos consuelo en ella. Los que conocéis un poco la espiritualidad ignaciana, San Ignacio experimenta en su conversión cómo la lectura de la vida de santos, mientras estaba convaleciente en su casa, en aquella cama, le daba consolación, y cómo esa consolación perduraba dentro de su alma. Y aquello que aparentemente le atraía, que eran pues esas historias de caballerías, esas historias de combates y de guerras, pues le llenaban, aunque en un principio aparentemente le daban consuelo, pero terminada esa lectura le llegaba la desconsolación, ¿no? Es el mismo lenguaje que utiliza Santa Teresa, el consuelo que hallamos en la oración del Padre Nuestro. Y empieza ella exclamando: cuán subida en perfección es esta oración evangelical, ¿no? Esta oración evangélica, pues es ordenada de tan buen maestro, ¿no? Lógicamente, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es insuperable, ¿no? En Él, dice San Juan de la Cruz, Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, ¿no? Y con Él está todo dicho. Jesucristo es plenitud de la revelación, ¿no? Y con nuestro Señor Jesucristo, esa historia de salvación y esa historia de revelación llega a su plenitud. Revelación que concluye con la muerte revelación pública que termina con la muerte del último de los apóstoles, de San Juan Evangelista, ¿no? Entonces, tenemos que ir siempre, lógicamente, a la referencia de la revelación, ¿no? Hoy en día, debido también a esta circunstancia tan compleja, ¿no?, pero también en los tiempos de Santa Teresa, pues había revelaciones privadas, las ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Hoy quizás florecen o aparecen de una manera mucho más agudizada, ¿no?, que también puede ser un signo, ¿no?, de que nos estamos acercando al fin. Yo personalmente no suelo ser muy apocalíptico, pero todo apunta, ¿verdad? Parece que las yemas de la higuera están bastante pronunciadas, ¿no? Y que el verano está cerca, ¿no? E incluso pues esas revelaciones aprobadas por la Iglesia, sin irnos a aquellas que no están aprobadas, pues nos hablan de los tiempos presentes, que son bastante dificultosos. Si no lo son, por lo menos se parecen bastante. Pero en ese sentido hemos de fiarnos, de guiarnos de la revelación pública, de la palabra del Señor, del Evangelio, ¿no? Y eso es un lugar seguro, ¿no?, un lugar seguro al que hemos de acudir, ¿no? Siempre la palabra de Dios, la revelación pública, la fe de la Iglesia. Muchas veces hay ciertos católicos hoy en día que se van tras las revelaciones de fulanito, tras las apariciones de no sé quién, de no sé cuándo, y después, por ejemplo, cosas simpáticas o que son un poco estrambóticas, ¿no? Hacen no sé qué tipo de ayuno porque lo pidió la Virgen en no sé dónde, ¿no?, pero no hacen la abstinencia de carne de los viernes, ¿no?, que lo manda la Santa Madre Iglesia, ¿no? O eso, rezan algo, una oración particular porque lo pide la Virgen en no sé dónde y después no van a misa el domingo. De esto hay y abundante, ¿no? Entonces, tener bien ordenada nuestra fe bajo el criterio de la revelación, de lo que la Iglesia nos enseña, de lo que la Iglesia nos muestra, ¿no? Y ahí también pues tenemos ese canon de la tradición de San Vicente de Lérins para tiempos de turbación, ¿no?
externo en este caso, ¿no? Cuando hay pues situaciones tan caóticas como a lo mejor la estamos viviendo nosotros, ¿no? Esa iglesia, esa barca de la iglesia que está zarandeándose de un lado para otro, tenemos el canon de la tradición. ¿Agarrarnos a qué? A lo que la iglesia ha enseñado siempre, en todo momento y en todas partes, ¿no? Es el canon, ¿no? Y la regla, ¿no? Y ahí permanecer siempre fieles, ¿no? Por eso en la oración del Padre Nuestro, lo dijimos en su momento, tenemos el modelo de nuestra oración. Ahí se contiene, dice Santa Teresa ahora, en tan pocas palabras está encerrada toda contemplación y perfección. Porque hasta aquí nos ha enseñado el Señor todo el modo de oración y de alta contemplación. La Santa interpreta, ¿no? Y ve en el Padre Nuestro pues todo el ámbito de la oración, fundamental en la vida cristiana, ¿no? Lo dijimos el primer día, es el es credendi, les orandi, que van juntos, ¿no? Y al mismo tiempo que necesitamos tener la correcta fe para rezar correctamente, necesitamos rezar correctamente para tener la fe verdadera, ¿no? Esos dos puntos, ¿no?, que han de estar siempre bien combinados, ¿no? Ahora, con el perdón de las injurias, retoma el capítulo anterior, nos muestra el Señor los efectos de la oración en nosotros, como mercedes suyas, ¿no? Esas primeras peticiones del Padre Nuestro nos enseñan la oración, después la entrega de la voluntad al Señor y el don de la Eucaristía como alimento y fortaleza para poder hacerla, y ahora el perdón de las injurias. Hace Santa Teresa en este capítulo una apreciación acerca de la oración del Padre Nuestro, y cómo ve en ella que el Señor ha dejado las peticiones como un poco confusas, abiertas, ¿no?, con un sentido amplio, ¿no? Y dice, para que todos entendiesen, los contemplativos pidiendo cosas y mercedes del cielo, y aquellos que aún viven en esta tierra, es bien que vivan conforme a su estado, pidan también su pan y las demás cosas conforme a sus necesidades, ¿no? Santa Teresa es consciente de que dentro de los cristianos, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no todos están en el mismo grado, ¿no? No todos tienen la misma, vamos a decir, altura espiritual. Por tanto, en el Padre Nuestro ella contempla, ¿no?, el don de la oración y los bienes del cielo. Aunque también aquellos que son menos espirituales, que son más sencillos, deben pedir las cosas necesarias para esta tierra, ¿no? Y dice, es bien que vivan conforme a su estado, ¿no?, y a sus obligaciones. Bien, pero, dice la Santa en el punto 3, para darle nuestra voluntad y el perdonar es para todos, ¿no? Si bien los bienes espirituales, el don de la oración, ya sea oración de recogimiento, oración contemplativa, oración de unión, oración mística, la Santa dice que son para aquellos que son más espirituales, que están más adelantados, aquellos que tienen una predilección divina sobre ellos. El perdonar las ofensas y el darle la voluntad de Dios es para todos los cristianos, para todos los bautizados. Y dice ella, aunque en esto hay más y menos. Los perfectos darán la voluntad como perfectos y perdonarán con perfección. Y dice ella a sus hijas, nosotros haremos lo que pudiéramos, que todo lo recibe el Señor, ¿no? Nosotros haremos lo que pudiéramos, que todo lo recibe el Señor. Quizás a lo mejor en estos días, al escuchar esta doctrina tan excelsa, digamos, esto está demasiado alto para mí, ¿no? Yo ando todavía demasiado bajo, ¿no? Bueno, nosotros hagamos lo que pudiéramos, que todo lo recibe el Señor, ¿no? Si el Señor todavía no nos ha traído a ese ámbito de la oración, de recogimiento, de contemplación, etcétera, etcétera, bueno, empecemos nosotros, pongámonos a disposición de ello y ofrezcámoselo al Señor, que Él lo recibe todo. Dice la Santa, podemos decir una vez esta oración, que como nuestro Señor entienda que no nos queda doblez en nosotros, sino que haremos lo que decimos, nos deje ricas, ¿no? Nos dé sus dones, nos conceda sus bienes.
Si una vez rezamos esta oración sin doblez, con pureza de corazón, el Señor lo escuchará, lo atenderá y veremos cómo el Señor se derrama en nosotros con sus dones y con sus bienes, ¿no? Y vuelve al mismo tema, ¿no?, de atender a lo que decimos, a no burlar al Señor. Es muy amigo nuestro Señor de que tratemos verdad con Él, tratando con llaneza y claridad, no diciendo una cosa y haciendo otra, siempre de más de lo que pedimos, ¿no? El Señor es amigo de que tratemos con Él en verdad. Y cuando así lo hacemos, Él da más de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Pero es importante esta pureza de intención. Y ahí es el trabajo constante que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar en nuestro corazón, en nuestra intencionalidad, ¿no? Porque es quizás ahí donde se pervierten nuestras buenas obras incluso, ¿no? Una persona da mucha caridad, está mucho con los pobres, pero a lo mejor no lo hace por verdadera caridad, a lo mejor lo hace por vanagloria, porque se cree él muy santo, o porque piensa que así le van a reconocer los otros. Por eso hay que trabajar dentro del corazón. Claro, escudriñar dentro nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en lo externo, ¿no?, en el follaje de las cosas. Y tenemos que ir buscando esa pureza de corazón, esa intención, ¿no? Podemos traer aquí a la memoria esa parábola de los dos hijos, ¿no?, que el padre manda a su viña a trabajar y uno le dice no voy y finalmente va, y aquel que le dice que va a ir y finalmente no va, ¿no? Muchas veces pues en nuestra relación con el Señor nos pasa eso, ¿no? Ese no primero, y después el Señor dulcifica nuestro corazón, mueve nuestra voluntad y terminamos haciendo lo que Él nos pide. Pero también puede darse el otro exceso, ¿no?, de aquellos que dicen sí, 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 pero después nada, ¿no? Hablar, tratar al Señor en verdad, con llaneza y claridad. Termina la santa con una exclamación: ¡oh buen enseñador! ¡Qué grande es nuestro Maestro sabio que nos previene de los peligros!, ¿no? Y ya hila con las siguientes peticiones, ¿no? La primera parte: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, el don de la oración. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, la respuesta que nosotros hemos de dar al Señor. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes son nuestros deudores. La petición de perdón al Señor, acogiéndonos a su misericordia. Y ahora nos quedan las últimas dos peticiones: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El buen Maestro, nuestro buen Maestro Jesús, nos previene de los peligros, ¿no? Viendo el Señor que era menester despertarlos y acordarlos que tienen enemigos, y cuán peligroso es estar descuidados, y que mucha ayuda del Padre necesitan, pues caerán de más alto, y para no andar sin entenderse, engañados, pide esto tan necesario mientras vivimos en este destierro. Y no nos traiga, Señor, en tentación, y líbranos del mal. Y pasamos al capítulo 38, titulado La gran necesidad que tenemos, nos conceda el Señor esta petición: e nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Dice la santa: grandes cosas tenemos aquí. Los que llegaran a la perfección no piden al Señor los libre de trabajos, ni de las tentaciones, ni de las persecuciones y peleas, ¿no? La vida cristiana no es una vida de sofá, no es una vida cómoda, ¿no? Hemos hablado también de esa tensión espiritual necesaria para alcanzar la santidad. Aquellos que llegan a la perfección saben que Dios prueba, que Dios nos acrisola, que Dios nos purifica mediante la prueba, mediante la tentación, mediante el sufrimiento. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo contemplábamos en la pasión de Cristo, en la cruz. Esto es efecto muy cierto y grande de ser Espíritu del Señor,
y no ilusión, la contemplación y mercedes que el Señor le diere. Antes lo desean y los piden y los aman. Cuando un alma ha recibido el don de Dios de la oración, desea estas pruebas, porque en definitiva ve en ellas, primero, motivo de mérito, segundo, motivo de acrisolamiento, de purificación, de afinamiento espiritual, y por eso lo desean, lo piden y lo aman, ¿no? Claro, muchas veces nos gustaría, pues eso, no tener que sufrir, ¿no?, los embates de la tentación, tener una vida tranquila, ¿no?, dar gloria a Dios, ¿no? Yo recuerdo a veces haberle pedido al Señor: Señor, me encantaría ser un pajarito, ¿no?, que con su canto te alabase, ¿no?, y no te ofendiese, porque no puede, ¿no?, no tiene libertad. Claro, pero no podemos comparar, ¿no?, la grandeza a la que Dios nos llama, que es tener su misma vida divina, que la existencia de un pajarito, que con su existencia alaba a Dios y glorifica a Dios y da gloria a Dios con su vivir, ¿no?, ese animalito. Pero es que a nosotros el Señor nos llama a algo mucho más grande, a tener su misma vida, y por eso nos ha otorgado la libertad, ¿no? Como los soldados, el hombre perfecto, aquel que tiene oración, desea la guerra, pues cuanta más guerra, más ganancia, ¿no? Estos ejemplos de la santa, ¿no?, tan propios de su época, el castillo, el palacio, el señor que viene con toda su corte, ahora esta referencia a la milicia, ¿no? Como los soldados, aquellos que han adquirido el don de la oración desean tener guerra, ¿no?, porque saben que cuanta más guerra, mayor ganancia. Los soldados de Cristo no ven llegar la hora de pelear, no temen a los enemigos, ya los conocen, saben que con la fuerza que les da el Señor saldrán vencedores, ¿no? Somos soldados de Cristo, ¿no? Esta verdad, ¿no?, que se nos confiere en el sacramento de la confirmación. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice el libro de Job. Y soldados porque nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Los veíamos en el catecismo: el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Son nuestros tres enemigos, y contra estos hemos de luchar toda nuestra vida. Los que temen y siempre piden al Señor verse libre de las tentaciones, hacen caso de los enemigos traidores, y dice ella, de unos demonios disfrazados de ángeles de luz, ¿no? De estos pidámonos libre el Señor, y no consienta andemos en tentación. Y ahora la santa, en este capítulo y en el siguiente, nos pone sobre aviso sobre algunas tentaciones. Tentaciones no, vamos a decir, burdas, ¿no?, de los pecados generales, ¿no?, sino aquellas tentaciones que pueden atacar a los buenos, ¿no?, a aquellos que han llegado a la oración, a la contemplación. La santa está escribiendo a esas religiosas de San José y le está enseñando, según su propia experiencia, ¿no?, las tentaciones con las que el alma perfecta, el alma contemplativa, el alma que ha llegado a un grado de perfección es tentada, ¿no? Y así, la primera de ellas, dice la santa, es la equivocación o el engaño que podemos sufrir por parte del demonio, pensando que Dios nos concede unos regalos que no son suyos, sino que viene de Satanás, ¿no? Esto en aquella época estaba muy presente, ¿no? Y de hecho a la misma santa, cuando ella manifiesta a sus confesores los dones y las gracias que le da el Señor, le dice: eso no puede ser del Señor, eso viene del maligno, ¿no? Entonces santígüese y utilice el agua bendita, ¿no?, para que el demonio se vaya, ¿no? Ante ello, Santa Teresa, ante esos peligros que puede ser esos engaños de Satanás, ¿no?, presentándonos ciertas gracias aparentes, espirituales, dice ella: procurad siempre andar en humildad y ver que no somos dignos de estas mercedes,
y no las busquéis, ¿no? Y no las busquéis. Ahí está siempre, pues a veces ese ansia de lo, vamos a decir, de lo más especial, de lo más... Y querer nosotros mismos tener esas gracias que leemos en la vida de los santos, ansiar esas gracias, buscarlas, y claro, ahí viene el demonio a satisfacernos prontamente, ¿no? Engañándonos y pensando que nosotros ya tenemos don de contemplación o que tenemos, pues eso, lo que hay ahora, ¿no? Dones de profecía y dones de curación y cosas así extrañas, ¿no? Puede el demonio entrar por ahí, puede el demonio engañarnos, ¿no? Somos indignos de estos dones y hay que mantenerse en esa humildad, no buscándolo por nuestra cuenta. Si el Señor nos lo quiere dar, nos lo concederá. Bien es, dice ella, andar con aviso, no haga quiebra en la humildad o engendre alguna vanagloria, ¿no? Porque la humildad, lo dice ella, lo acaba todo, ¿no? Entonces, cuando esos aparentes dones no nos llevan por el camino de la humildad y lo único que hacen en nosotros es engendrar la vanagloria, tenemos ahí señal clara, ¿no?, de que no vienen de Dios. El segundo gran daño que procura en nosotros esos demonios, vestidos, disfrazados de ángel de luz, es haciéndonos creer que tenemos virtudes, no las teniendo, ¿no? Y dice ella, esto es una pestilencia, ¿no? Huele mal, ¿no? Parece que damos y servimos y que está el Señor obligado a pagar, y así poco a poco esto va haciendo mucho daño, ¿no? El demonio nos puede hacer presentar que tenemos, o nosotros mismos, ¿no? Como he dicho el otro día, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa al demonio de lo nuestro, ¿no? Entonces a veces nosotros mismos somos los que nos tentamos, ¿no? Y pensamos que somos muy virtuosos, ¿no? A veces, escuchando alguna entrevista o algún programa, me llama mucho la atención, pues, la autoestima, ¿no?, tan alta que muchas personas se tienen, ¿no? Lo que se cree mucha gente, ¿no? Y realmente no tienen la objetividad para juzgarse, ¿no? Y se presentan, ¿no?, pues eso, hoy en día tristemente presumiendo de sus mismas miserias y sus mismos pecados, ¿no? Es el principio del liberalismo, ¿no? Hacer del pecado privado virtud pública, ¿no? Y hoy esto pues está presente en nuestra sociedad, ¿no? La televisión lo único que nos presenta es eso, antimodelos, ¿no? Personas que se vanaglorian de sus propias miserias, ¿no?, y de sus propias bajezas. Podemos pensar que tenemos virtud no las teniendo, ¿no? Y en ese sentido esto nos lleva a ponernos ante Dios como que Dios es nuestro deudor, que Dios nos debe recompensar el trabajo que hacemos por Él, ¿no? Señor, mira que yo soy muy bueno. Señor, mira que yo trabajo, mira que voy a misa, mira que rezo todos los días, ¿no? Yo, Señor, que te he entregado mi vida como sacerdote, ¿no? Yo como madre de familia que me he abierto a la vida. Yo, Señor, que cumplo con todas mis obligaciones, con mi trabajo y doy mi diezmo, ¿no?, a la Iglesia. Son pequeñas tentaciones que pueden corromper, ¿no?, nuestra relación con el Señor. Esto enflaquece la humildad, dice la santa, y por otro lado hace que nos descuidemos en adquirir la virtud que pensamos tener, ¿no? Y esto hace creer que tenemos esa virtud y por eso ya no trabajamos en ella. Dice la santa, ¿qué remedio para esta tentación? Oración. Oración y suplicar al Padre Eterno que no permita que andemos en tentación, ¿no? Pensar que tenemos virtud no teniéndola. El tercer peligro, la tercera tentación a la que hace referencia la santa es parecernos que el Señor ya nos ha dado una virtud y entendamos que si no es bien recibida puede tornar a quitárnosla, ¿no? Muchas veces experimentamos en nosotros, y voy a leer lo que dice ella, que lo expresa mejor que lo pueda decir yo, el Señor nos ha concedido una cierta virtud, la paciencia, ¿no? Pero si nosotros no hemos correspondido bien a esa gracia,
el Señor puede quitárnosla, ¿no? Y la misma santa, hablando de sí misma, dice: unas veces me parece que estoy muy desasida de las cosas de este mundo, y en hecho de verdad, pero veniendo a la prueba lo estoy. Otra vez me hallo tan asida, y de cosas que por ventura el día antes burlara yo de ello, que casi no me conozco, ¿no? Unas veces estoy tan desasida de las cosas, y viene la prueba y muestro que es así. Y otros días, en cambio, me veo que estoy asida, apegada a cosas insignificantes, que me hubiese reído el día anterior, ¿no? Otras veces me parece que tengo mucho ánimo y que a cosa que fuese servir a Dios no volvería el rostro. Y probado es así que le tengo para algunas. En cambio, otro día viene que no me hallo con Él para matar una hormiga por amor de Dios, si en ello hallase contradicción, ¿no? Unas veces tengo la fortaleza para realizar unas obras, ¿no?, por amor de Dios, y en cambio en otras ocasiones ni para hacer la mínima acción tengo fortaleza, ¿no? Así, unas veces me parece que de ninguna cosa que murmurasen de mí, ni dijesen, no se me da nada, y probado algunas veces es así, que antes me da contento. En cambio vienen días que solo una palabra me aflige, y querría irme del mundo, porque me parece me cansa en todo. Y en esto no estoy yo sola, que lo he mirado en muchas personas mejores que yo, y sé que pasa así. Ese engaño de pensar que ya tenemos la virtud adquirida y ver que tantas veces experimentar que no es así, que para unas veces sí lo tenemos en algunas ocasiones y en otras nos vemos tan débiles y tan flacos. Dice la santa, se pregunta: ¿quién puede decir que tiene virtud en sí? Verdad es que sirviendo con humildad nos socorre el Señor en las necesidades. Mas si no hay de veras esta virtud, a cada paso os dejará el Señor, ¿no? Porque el Señor quiere que nos curemos en humildad, ¿no? La soberbia, el amor propio, la vanagloria, es pecado común, es el principio, ¿no?, de todos los demás pecados, ¿no? Como la humildad es el principio de todas las virtudes, ¿no? No es la más importante de todas, pero en cambio es la necesaria para tenerlas todas, ¿no? Pues así la soberbia es el primer pecado de nuestros primeros padres, ese amor propio, ¿no? Aquello de San Agustín: solo hay dos amores, amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos, amor a nosotros hasta el desprecio de Dios. La santa concluye: ¿por qué permite esto el Señor? Para que sepamos, para que nos convenzcamos, para que tengamos bien clara esta verdad: no tenemos nada que no lo hayamos recibido. No tenemos nada que no lo hayamos recibido. Otro aviso, cuarta tentación. Hácenos entender el demonio que tenemos una virtud. Digamos, por ejemplo, la paciencia, porque nos determinamos y hacemos muy continuos actos de pasar mucho por Dios. Y nos parece en hecho de verdad que lo sufriríamos, y así estamos muy contentas, porque ayuda el demonio a que lo creamos. Yo os aviso, no hagáis caso de estas virtudes, ni pensemos las conocemos sino por el nombre, ni que nos las ha dado el Señor hasta que veamos la prueba, porque acaecerá que a una palabra que os digan a vuestro disgusto, vaya la paciencia al suelo. Cuando muchas veces sufriereis, alabad a Dios que os comienza a enseñar esta virtud. Y esforzaos a padecer, qué señal que en eso quiere se la paguéis, pues os la da, y no la tengáis sino como en depósito, como ya queda dicho, ¿no? Esa humildad de la que habla la santa, que nos previene contra estas tentaciones del maligno y que nos enseña, ¿no?, a nunca vernos tan seguros, ¿no? Y esa es la siguiente tentación, ¿no?, que nos parecemos muy pobres de espíritu y traemos costumbre de decirlo, ¿no? Una quinta tentación que tenemos, pensar que somos, saber que somos muy pobres, ¿no?, pero tener el gusto de decirlo, ¿no?, de manifestarlo, ¿no? Soy un pobre pecadorcillo.
Aunque parezca que sois así pobres de espíritu, temáis os engañéis, porque el verdadero humilde siempre anda dudoso en virtudes, y le parecen más ciertas aquellas que tienen sus prójimos, ¿no? El verdadero humilde siempre anda dudoso en virtudes, y le parecen más ciertas las que ve en su prójimo. En el capítulo 39 sigue con la misma materia y habla sobre estas mismas tentaciones y da algunos remedios, ¿no? Dice la santa: guardaos de unas humillaciones que pone el demonio con gran inquietud de la gravedad de nuestros pecados, hasta apartarse de la comunión y de tener oración, ¿no? Llega la cosa a término de hacer parecer a un alma que por ser tal la tiene Dios tan alejada que casi pone duda en su misericordia. Todo le parece peligro lo que trata y sin fruto lo que sirve, por bueno que sea. Dale una desconfianza que se le cae en los brazos por hacer ningún bien, porque le parece que lo es en los otros, en ella está mal, ¿no? ¿Cuál es esta tentación? Pues esa es un dolor de los pecados o un cierto arrepentimiento con desasosiego. Ese dolor de los pecados que el Señor concede, el arrepentimiento, es siempre sosegado, es siempre tranquilo, sereno, porque viene de Él, ¿no? Cuando en nosotros hay un cierto dolor de los pecados que nos produce esa inquietud, esa desesperación, esa desconfianza, el vernos como abandonados de la mano del Señor, eso no viene de Dios, ¿no? Eso no viene de Dios. El verdadero arrepentimiento es sereno, ¿no? Y esto de ahí tenemos una buena señal, ¿no?, de que viene de Dios, de que es don de lo alto. Cuando produce en nosotros inquietud, cuando produce en nosotros miedo o desconfianza en la misericordia de Dios, eso no viene de Él, ¿no? Mirad, porque teneros por tan ruin a veces será virtud y otras veces será tentación, ¿no? Porque incluso en esas humillaciones que podemos tener, podemos despreciar a Dios, ¿no? Podemos despreciar los dones que el Señor nos ha regalado. Lógicamente no somos nada, somos pecadores, pero somos redimidos por Cristo, herederos de su gloria, y el Señor se goza en perdonarnos, ¿no? Hace una definición de la verdadera humildad, la santa, ¿no? La humildad no inquieta ni desasosiega, ni alborota el alma, por grande que sea, sino viene con paz y regalo y sosiego. Esa humildad de reconocernos pecadores delante del Señor viene con paz, con regalo, con sosiego. Aunque uno, de verse ruin, entienda claramente merecer estar en el infierno, y se aflige y le parece con justicia todos le habían de aborrecer, y que no osa casi pedir misericordia, si es buena humildad, esta pena viene con una suavidad en sí y contento, que no querríamos vernos sin ella. No alborota ni aprieta el alma, antes la dilata y la hace hábil para servir más a Dios. Esta otra pena todo lo turba, todo lo alborota, todo el alma revuelve, es muy penosa. Creo, pretende el demonio, que pensemos tenemos humildad, y si pudiese a vueltas, que desconfiásemos de Dios. Qué bonito, ¿eh? Esta definición de la santa acerca del verdadero arrepentimiento, de la verdadera humildad, del reconocimiento de nuestra condición de pecadores. Esta humildad no alborota, no desasosiega, no inquieta, sino que viene con paz, con suavidad, con contento, que no querríamos vernos sin ella, ¿no? Dilata el alma y la hace querer servir a Dios, el propósito de enmienda, ¿no? Realmente cuando nos viene el verdadero arrepentimiento, la verdadera contrición, el propósito de enmienda brota solo, ¿no?, de querer corresponder al amor de Dios. Me gusta mucho la definición que pone el Catecismo de la penitencia, ¿no? ¿Qué es la penitencia?
Es la respuesta del corazón contrito por sus pecados a la misericordia de Dios, ¿no? La penitencia es la respuesta del corazón contrito por sus pecados en correspondencia, en agradecimiento al perdón de Dios. Dice la Santa: cuando así os hallarais con esta humillación que desasosiega, intentad poner remedio, atajo, ¿no?, a ese pensamiento. ¿Cómo? Pues rechazándolo y haciendo un acto de confianza en el Señor, ¿no? Y después, sobre todo, procurad la obediencia, ¿no?, al confesor. Y ella dice también a la prelada, ¿no?, a la superiora de la casa. En este caso, muchas veces no hay que confesar las tentaciones, ¿no? Pero cuando nos sentimos tentados, una forma muy fácil de vencerlas, o por lo menos de comenzar a vencerlas, es descubrirlas al confesor. Porque estamos desenmascarando a este demonio revestido de ángel de luz. Cuando la tentación queremos nosotros guardarla y que quede en nosotros, y estamos nosotros luchando, va adquiriendo muchas veces poder, ¿no?, en nosotros, y va a ser muy difícil vencerla, ¿no? En cambio, si es una tentación persistente que está ahí en nosotros, el descubrirla, lo que llaman en la psicología de ahora verbalizar el problema, es ya una primera victoria, ¿no? Es ponerle cara, es ponerle nombre, es descubrirla, ponerla a la luz, ¿no?, de la gracia de Dios, ¿no? Si creemos en el sacramento, si creemos en la gracia que nos viene por el sacramento de la confesión, ¿no? Procurad obedecer, porque normalmente estas personas que sufren de esta tentación de gran humillación, ¿no?, de considerarse las personas más pecadoras del mundo y que Dios no las puede perdonar, después se dan ellas por sí mismas a la práctica de penitencias, muchas veces exageradas, ¿no? Por eso dice ella: procurad obedecer, ¿no? Someteos al dictamen de vuestro confesor. Él os dará la medida, ¿no?, de vuestra penitencia, y así caminaréis con la seguridad, ¿no? Nunca ningún santo aconseja la desobediencia, ¿no? Nunca ningún santo plantea una vida espiritual, vamos a decir, autónoma, independentista, ¿no? Siempre la somete, ¿no?, al dictado de la Iglesia, al dictado de los pastores, al dictado del confesor, ¿no? El mismo Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?, cuando se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no?, y ella le manifiesta las dificultades que tiene para llevar a cabo lo que le está pidiendo, el Señor le dice: obedece a tu confesora, obedece a tu superiora, ¿no? Y así en otras muchas, misma Sor Lucía en las apariciones de Fátima, ¿no?, somete al confesor a lo que te diga, ¿no? El mismo Dios quiere que se obedezca a aquel que es su siervo, ¿no? Y el mismo Dios, en contra de su deseo, pide esa obediencia, ¿no? Bien. Otras tentaciones, dice la Santa, ¿no? La seguridad de parecernos que no tornaríamos a las culpas pasadas y contentos del mundo, ¿no? Cuando uno va avanzando en el camino de la perfección, cuando ve que ha hallado cierto grado de virtud, puede pensar, puede engreírse y pensar que ya no va a volver a caer en los mismos pecados de la vida pasada, ¿no? El que esté en pie, tema no caiga, ¿no?, nos dice el Señor en el Evangelio. Estad vigilantes, ¿no? Hemos de tener esa vigilancia, ¿no? No andéis tan seguras, dice la Santa, y guardaos de las ocasiones, ¿no? Nunca tener la seguridad en nosotros mismos, ¿no?, sino por pura misericordia de Dios, andando en mucha humildad delante de Él, pidiéndole nos conserve en gracia, y sobre todo ese guardaos de las ocasiones, ¿no? Muchas veces en mucho tipo de tentaciones que tenemos, ¿no?, ya de pecados generales, el problema es que nosotros mismos nos ponemos en ocasión de pecado, hecho que ya es pecado en sí mismo, ¿no?, el exponernos al peligro. Esas ocasiones de pecado, si nosotros somos medianamente inteligentes, hemos de preverlas y saber que si vamos ahí,
pues lógicamente, si nos exponemos a que nos golpeen, pues caeremos fácilmente, ¿no? Muchas veces la voluntad es más fuerte para poder evitar las ocasiones del pecado. En cambio, ya cuando se encuentra en la ocasión, cuando ya está la tentación en funcionamiento, no tenemos resuelta la voluntad para luchar, ¿no? Y finalmente caemos. Ahí tenemos el Evangelio, ¿no?, del Señor cuando nos dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Cortar con las ocasiones, cortar con circunstancias, con personas, con instrumentos, con medios que nos llevan al pecado, ¿no? Y en eso cada uno debe ser su propio director, ¿no?, su propio guía, ¿no? Hay a personas que una circunstancia no le hace daño ninguno. Hay otras personas que esa misma circunstancia le provoca todo un huracán dentro del corazón, surge la tentación y acaba en el pecado, ¿no? Entonces, en eso cada uno tiene que ir conociéndose, ¿no? Dice la Santa que la verdadera oración ha de terminar en el propio conocimiento. En el propio conocimiento de nosotros mismos, de nuestra nada, de la grandeza de Dios, de nuestras debilidades, de nuestros puntos flacos, para saber también ponerle remedio, ¿no? Dice la Santa: tratad con quien os dé luz, ¿no? Es un consejo siempre a esa confianza, a esa apertura dentro del sacramento de la confesión, ¿no?, o la dirección espiritual, sabiendo que eso queda siempre en el ámbito del secreto, del sigilo sacramental, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces sufrimos la tentación de desconfianza, ¿no? No, ¿cómo le voy a contar esto, no? O qué vergonzoso. No tenemos que tener miedo, ¿no?, en esa confianza con el sacerdote, ¿no? Es cierto que no es fácil a veces encontrar un sacerdote que nos escuche con paciencia, ¿no?, sobre todo hoy en día que andan todos de un lado para otro, ¿no? Pero a ver los haylos, ¿no?, como las brujas en Galicia. El caso es encontrarlos, ¿no? Entonces, buscar ese sacerdote que nos dé confianza, que nos ayude, exponernos, procurad con quien os dé luz, ¿no? No somos buenos directores cada uno de nosotros mismos, ¿no?, y hemos de desconfiar de nuestros propios consejos. Santa Teresa termina este capítulo declarando la necesidad que tenemos, ¿no?, de esta petición del Padre Nuestro: «Ene nos inducas in tentationes, et líbranos a malo». Porque el demonio sigue tentando también a aquellas almas que llegan a la perfección. Y así tenemos como a los grandes santos, el demonio, él mismo en persona, viene a tentarlos, ¿no? Y tenemos un santo cura de Ars, una misma Santa Teresa de Jesús, un Padre Pío, ¿no?, donde el demonio no llega simplemente con la imaginación, ¿no?, sino que llega al maltrato físico, ¿no? Las almas perfectas también sufren tentaciones, ¿no?, y el que esté en pie, tema no caiga. Bien, pues ya nos quedan los últimos 3 capítulos, donde la Santa seguirá dándonos buenos consejos y su apreciación acerca del Padre Nuestro, para que nosotros podamos enriquecernos y adquirir pues este conocimiento y esta experiencia que ella tuvo, ¿no?, de oración y de la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor.